Hola y bienvenidos al canal. Estamos aquí para hablar de una nueva saga. Dos de los tres libros que componen la trilogía Hermanos de Sangre, o como se la conoce en inglés, The Bloodsworn. Vamos a hablar concretamente de El Hambre de los Dioses y vamos a hablar de Sombras de los Dioses, ¿no? Estas son las dos primeras entregas de la trilogía y es una épica inspirada en la mitología nórdica que destaca por su estilo grimdark, su exploración moral y sus personajes multifacéticos. Wine, su autor, nos sumerge en un mundo que es brutal, donde los dioses caídos, las criaturas sobrenaturales y sobre todo los conflictos entre facciones crean un ecosistema fascinante a la vez que hostil. En primer lugar, me gustaría destacar un poco lo que es el contexto, ¿no? Su mundo, que está inspirado en la mitología escandinava, en un territorio llamado Vigrio, donde la supervivencia es un desafío continuo y los cuentos orales se convierten en leyendas vivas. Wine lo que hace es entrelazar mitos y criaturas sobrenaturales como los Vaesen y presenta un mundo en el que los dioses caídos han dejado huella, transformando no solamente el paisaje, sino también a sus habitantes. El elemento central de la saga es el concepto de que los Tainted, que son personajes marcados por la sangre de los dioses, adquieren habilidades especiales, pero a la vez cargan con el rechazo social. La presencia de los Tainted no solamente aporta una dimensión mágica, sino que también introduce ciertas tensiones políticas y morales que afectan a todos los protagonistas. Y a lo largo de ambas entregas, este sistema se expande, explorando cómo la mitología y el poder divino influyen en los conflictos personales y colectivos. Por otro lado, tenemos varios personajes muy interesantes, como por ejemplo Varg, ¿no? El autor lo que hace es enfocarse en personajes complejos, que van evolucionando a medida que se enfrentan a pérdidas, a desafíos y a diferentes problemas, ¿no? Entre ellos destaca también, pues, por ejemplo, Orca Skull Splinter, ¿no? Skull Splitter, que es una guerrera y madre que lucha por encontrar a su hijo desaparecido, ¿no? Simbolizando un poco lo que es la dualidad entre la fuerza y también la vulnerabilidad, ¿no? Orca crece emocionalmente mientras que a la vez está navegando entre su deseo de venganza y el dolor de la pérdida. Luego, por ejemplo, como he dicho, Varg también es otro personaje relevante que experimenta una búsqueda de identidad como uno de los Tainted. Inicialmente está aislado y por esa razón pues, se une a la hermandad de los Bloodsworn, donde acaba encontrando ese sentido de pertenencia, ¿no? que buscaba. Por su parte, por ejemplo, Elvar es una joven guerrera que rompe con las expectativas familiares y evoluciona pues, hacia un liderazgo, simbolizando la lucha por la independencia y en un mundo dominado por la violencia. Luego también en la segunda entrega pues, tenemos por ejemplo, a nuevos personajes. Wine pues, amplía su elenco, como por ejemplo Björn, que es un personaje atrapado entre el deseo de liberar a los Tainted y sus propias contradicciones morales. Tenemos también a Wovar, cuya ambición y cobardía pues, aportan esos toques de humor a la trama. Es bastante cínico y esta diversidad de personajes, esta diversidad de perspectivas permite que la narrativa explore dilemas personales desde múltiples ángulos. Luego, otro tema a destacar, bueno, quizá los temas a destacar más bien de temas centrales de la obra, podríamos destacar la ambigüedad moral, lo que es el sacrificio y la libertad, ¿no? La saga Hermanos de Sangre o Bloodsworn profundiza en la ambigüedad moral y los sacrificios que los personajes deben hacer para sobrevivir. Wine evita los arquetipos tradicionales de héroes y villanos, presentando unas figuras que deben transgredir códigos morales para proteger lo que aman. La violencia, por ejemplo, es un elemento omnipresente, pero en ningún momento es gratuita. Esta pues, refleja, por ejemplo, las luchas internas de los personajes y la brutalidad del entorno. Como hemos dicho, también el tema de la libertad es un tema a destacar. El conflicto entre libertad y esclavitud también está presente a lo largo de ambas novelas, con los Tainted como metáfora de los perseguidos y oprimidos. La figura del mago Skald, por ejemplo, el Galdurman, destaca como un antagonista intrigante que manipula, que traiciona, hace lo que debe hacer, lo que sea necesario para considerar su poder, encarnando la complejidad del control en un mundo donde la fuerza y la ambición marcan las reglas. Luego otro tema a destacar otro tema a tener en cuenta es el tema de la narrativa, ¿no? La estructura dinámica y de estilo cinematográfico de Wine. Opta por una estructura que entrelaza múltiples tramas sin perder coherencia, ¿no? Permitiendo, por ejemplo, que cada personaje reciba el tiempo necesario para desarrollarse. Esta técnica recuerda a otras sagas como, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego, pero con un toque más concentrado. Las transiciones entre personajes y puntos de vista son fluidas, y esto facilita una inmersión del lector.
Por otro lado, tenemos los escenarios de acción, que son uno de los puntos fuertes de la saga, con descripciones precisas y un ritmo vertiginoso en cada una de las batallas, ¿no? Transmite esa intensidad. Y Wine también introduce habilidades sobrenaturales ligadas a la sangre de los dioses, añadiendo elementos de imprevisibilidad a la trama y a los enfrentamientos. A pesar de la dureza del relato, están los momentos de camaradería y el humor aportado por algunos de sus personajes que dan un equilibrio emocional, ¿no? Y enriquece la experiencia de lectura. En definitiva, conclusiones de estos dos libros, de esta saga incompleta por mi parte. Con La sombra de los dioses, Shadow of the Gods, y con El hambre de los dioses, The Hunger of the Gods, John Wine pues, ha demostrado ser un maestro del grimdark moderno. Ambas entregas pues, ofrecen una combinación magistral de personajes complejos, conflictos morales y una ambientación rica en mitología. A lo largo de la saga, Wine explora temas universales como por ejemplo la familia, la identidad, la lucha por la libertad, y ofrece una narrativa profunda pero también resonante. El mundo que nos describe Wine, Vigrio, es brutal, ¿no? Los personajes imperfectos y los dilemas éticos garantizan una lectura intensa y cautivadora. La progresión constante de la historia pues sugiere que este cierre de trilogía será tan impactante como han sido para mí las dos primeras novelas. Y aquellos que disfrutan de la fantasía épica con tonos oscuros, con personajes moralmente ambiguos, pues van a encontrar en Manos de Sangre una saga imprescindible.